Bienvenidos a nuestros queridos oyentes a este nuevo episodio de OWN. El día de hoy nos encontramos con una familia empresaria de Bucaramanga, una región súper pujante, una región súper bonita, y por supuesto también súper bonita su gente y la gente que trabaja en esta región y las empresas que nos encontramos allí, porque también nos encontramos empresas muy bonitas, empresas que realmente están construyendo no solamente por ellos como familias empresarias, sino también por sus empleados. Y justamente el día de hoy, esta familia con la que vamos a estar conversando en este episodio tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de nuestra familia, no es solamente la familia, nuestra familia de sangre, sino que también es la familia adherida, que son los empleados de la empresa. Entonces, les presento a nuestros queridos oyentes a Todo Camperos. Todo Camperos es una empresa que ya nos van a contar un poquito más en detalle qué es lo que hace Todo Camperos. Nos vamos a estar conversando el día de hoy con Hernán Castellanos y Jennifer Castellanos, que son ya parte de la segunda generación de esta empresa familiar y que nos van a estar hablando de la historia de la empresa familiar, de cómo su papá, que es el fundador, arranca con el negocio, la mamá también hace parte del negocio, por supuesto, y cómo nace toda esta historia de Todo Camperos, en dónde están hoy en día también, para dónde van, cuáles son como las perspectivas que ellos tienen. Y también a los queridos oyentes les quiero decir que le tengo mucho cariño a Todo Camperos porque tuve la posibilidad de acompañarlos en un proceso de planeación estratégica y estuvimos con Hernán hace unos meses en este proceso, y la verdad es que yo siempre le digo a Hernán, y creo que no me voy a cansar de decirlo, que a veces cuando uno contrata consultores externos, como que pretende pues que eso como por arte de magia ya lo que el consultor externo me dijo ya funciona, y yo no hago mucho como, no me empodero de esos procesos. Y parte del éxito de Tocamperos en esto es que fue muy perceptivo a todo lo que se le dijo, pero no solamente perceptivo, sino que tomó cartas en el asunto, y la metodología que trabajamos metodología ágil, en la planeación estratégica, realmente la cogió, se la apropió y los resultados se vieron al final. Entonces, me ha parecido súper bonito haber trabajado con Hernán en todo este proceso y con las personas, porque no solamente trabajamos con Hernán, sino con varios de sus colaboradores, y ver esa receptividad y sobre todo yo me traigo todo ese conocimiento y realmente lo aplico. Y a veces de verdad a los que nos están escuchando, como que simplemente dejamos el proceso ahí, no hacemos mucho y después decimos es que ese proceso no sirvió para nada. Y como que le dejamos solamente la responsabilidad al consultor, cuando si yo realmente no hago algo después del proceso, pues eso nunca en la vida va a funcionar. Entonces, admiro profundamente a este hombre, que actualmente es el gerente de Todo Camperos, que viene obviamente de la segunda generación, ya arrancando con el negocio. Ahorita nos van a contar un poquito más del tema de la segunda generación, que se hizo un tránsito generacional además bien reciente. Y bueno, y que ahora está trabajando con su hermana Jennifer, que nos acompaña también el día de hoy, y creo que han hecho un equipo de trabajo, por lo que yo le he escuchado a Hernán hasta el momento, con quien seguimos conversando de vez en cuando. Han hecho un equipo de trabajo súper bonito, y que incluso era parte de lo que cuando nosotros hace unos meses hablábamos con Hernán decíamos, chévere poder volver a involucrar a Jennifer en el negocio, y creo que hoy lograron encontrar ese balance y ese espacio para poder trabajar en conjunto. Entonces, pues bueno, súper bienvenidos a los dos en este episodio. De verdad, les agradecemos muchísimo por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un privilegio y un honor compartir con ustedes este espacio. Y arranquemos entonces con una serie de preguntas. Una serie de preguntas que, como siempre, nuestros oyentes saben que arrancamos con la historia, porque no hay nada más bonito que arrancar por ahí, reconociendo el legado, reconociendo la historia, reconociendo a quienes hicieron parte de ella hasta el momento. Entonces, hablemos un poco de la historia de Todo Camperos. Quiero que nos cuenten cómo nace y incluso también algo de la historia de su papá, que fue el gestor de toda esta iniciativa, que seguramente tiene que tener una historia ahí súper bonita para contar. Entonces, si quieren, ¿quién quiere arrancar respondiendo a esa pregunta? Bueno, Paula, pues
Todo Camperos nació el 14 de abril de 1997. En aquel entonces mi madre estaba embarazada de mi hermana, porque mi hermana nació el 2 de junio de 1997. ¿Y cuál fue el motivo por el cual surgió Todo Camperos? Mi madre estaba en su licencia, estaba a punto de iniciar su licencia de maternidad y ella trabajaba en otra empresa que se llamaba Camperos y Camperos. Y esa empresa era propiedad de un tío. Entonces, ella, en vista de iniciar su licencia de maternidad, la llegada de mi hermana y también la infortunada noticia que mi tío iba a cerrar la empresa. Ahí pues obviamente se dio una oportunidad y simultáneamente una necesidad, porque por un lado pues mi madre tenía grandes conocimientos en el tema de los repuestos. Mi padre, él fue licenciado en matemáticas de la orgullosa Universidad Industrial de Santander y él trabajaba como profesor. Él no tenía en aquel entonces nada en relación al tema de los repuestos. Y mi madre pues era quien estaba inmersa en el tema de los repuestos. ¿Qué sucedió? A raíz de esa noticia del cierre de Camperos y Camperos, el vendedor de la época, él se llama José Alexander Montenegro. Él, él propuso la idea de crear una nueva empresa. Él fue quien se le prendió el bombillito y dijo, bueno, es momento de crear una nueva empresa y él a través de mi madre inició acercamientos con mi papá, pues porque había algún capital que mi papá tenía para poder crear la nueva empresa. Entonces ahí estuvo la oportunidad y la necesidad, pues obviamente estaba muy marcada con el hecho del nacimiento de mi hermana. Hay algo también importante y es que mi padre fue un hombre de negocios. Él durante su vida ha incursionado en diversos negocios. Él, algo muy bonito que me ha manifestado es que cuando él se graduó de la universidad, él no quería depender de un salario fijo y tampoco quería ser un empleado. Él quería fomentar la empresa, él quería fomentar el desarrollo a través de el empleo y eso también es importante en nuestra historia. Entonces, pues oficialmente se definieron muchas cosas y las puertas de Todo Camperos abrieron el lunes 14 de abril de 1997. Ese mes se vendieron 3.200.000 pesos en la época. Y también hay cosas muy bonitas porque al principio el capital que había no alcanzó pues para poder comprar una gran cantidad de repuestos y poder surtir un almacén como es el tema de los repuestos, ya que pues, los vehículos tienen demasiadas piezas, ¿sí? Y poder surtir un almacén inicialmente es complicado debido a esa gran cantidad y variedad de piezas. Entonces, ¿qué hacía mi papá? Él en los estantes colocaba cajas vacías para dar la impresión que había un buen surtido de repuestos y esa fue pues la estrategia que él implementó inicialmente para impactar visualmente a las personas que acudían en aquel entonces a Todo Camperos. Siempre hemos mantenido la línea de negocio de la venta de repuestos para automóviles, camperos y camionetas al detalle. Ese fue el principal negocio y el que hasta hoy en día, después de 25 años, aún se mantiene, porque nosotros durante nuestra historia pues hemos intentado diversificar las líneas de negocios, unas funcionaron, otras no, y
bueno, pues más adelante les contaré más al detalle de nuestras líneas de negocio. ¿Tú quieres agregar algo? Sí, hay algo también importante que quiero resaltar, y es el hecho de que mi papá, como no tenía mucha experiencia, él se iba a contactar a los mensajeros, a esos intermediarios con otros almacenes y clientes finales, y él iba a hablar con esas personas para decirles que si en horas nocturnas él podía quedarse un poco más de lo normal y aprender el tema de cómo funcionan los repuestos, cómo funciona el vehículo, dónde va esta pieza, dónde va esta otra. Y él nos cuenta que por unos meses él duró trabajando o aprendiendo casi hasta las 2, 3 de la mañana y se tenía que levantar al otro día para ir a dictar sus clases en colegio. Entonces, pienso que es una enseñanza que a los dos nos marcó bastante. Qué bonito. Perdón, pero yo tengo que interrumpir porque ya tengo el deseo de saber los nombres de ese papá y esa mamá maravillosos que hacen parte fundamental de esta historia y del inicio de la historia. Bueno, mi padre se llama Luis Hernán Castellanos Carvajal y mi madre se llama María José Mendoza Castañeda. Mi padre es oriundo de un pueblito que se llama El Junco, que queda aquí en Santander. Y mi madre es oriunda de un pueblito que se llama Bolívar, que también queda aquí en Santander. No es el departamento, sino que es el pueblito se llama Bolívar, Santander. Ok, bueno, qué bonito. Además, con toda la historia también, pues entiendo yo que la familia también es emprendedora, ¿no? Por lo que nos estabas diciendo, el otro sitio era de un tío, entonces seguramente ahí en las venas de ustedes corre sangre de emprendedor y sangre de empresario, que eso hace también que ustedes, y es parte también del legado que les dejan sus papás en este proceso, y que es tan supremamente bonito, pues verlos a ustedes dos ya diciendo como, sí, esto es lo que yo quiero seguir con el negocio familiar, yo quiero seguir construyendo todo esto que ellos hicieron, y bueno, también esas historias tan supremamente bonitas que hace parte de la historia de la empresa familiar y del por qué están donde están, estuve hasta las 3 de la mañana aprendiendo, y yo creo que eso es súper valioso. Además me dan un par de ideas aquí para unas cosas en las que venimos trabajando, pero el poder estar allá al pie del cañón y decir yo quiero aprender de esto para saber realmente cómo funciona, eso también es súper valioso si se dan cuenta, y a los que nos están escuchando, parte yo creo que del éxito del emprendedor empresario, que en ese momento era empresario, y hoy en día ya lo llamamos emprendedor, ¿no es cierto? O sea, el que crea empresa, el término emprendedor es muy reciente, pero ellos fueron emprendedores en su época, y parte de eso es todo ese proceso de aprendizaje, en el que uno busca disminuir la curva de aprendizaje al máximo para no quedarse uno todo el tiempo pues como en el error, en el tire y afloje, en el me estoy equivocando, y ese aprendizaje cuesta, y poder disminuir ese aprendizaje también es súper valioso. Y además esa estrategia me parece un fenómeno. O sea, la estrategia de poner cajas de repuestos vacías me hizo incluso acordar de una historia que también muy parecida. En el lanzamiento del restaurante, la persona llamó a todos sus amigos y conocidos y demás, hicieron una fila enfrente del restaurante, entonces obviamente eso genera una sensación de, madre, ese sitio tiene que ser muy bueno para que la gente esté haciendo fila. Y también súper chévere, pues porque hay un montón de historias súper bonitas para contar, y que bueno, son estrategias que nacen además muy de manera natural, así que súper chévere esas historias, ¿no es cierto, Anita? Que aquí nos están deleitando con esas historias tan chéveres que nos están contando. Entonces, y de hecho, sé, Pau, dale. Ahí también como que me surge algo, porque no puedo dejar de quedarme con la imagen, que por cierto, inmediatamente lo miré, yo soy súper meticulosa, es obvio aparentemente, pero no necesariamente tan obvio, el hecho de que hayan nacido todo camperos al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo que nace Jennifer, y eso se queda grabado como parte de la historia y como
algo fundamental y también alcanzo a empezar a imaginar lo que es María José y Luis Hernán en este proceso de ser padres de nuevo y vivir al mismo tiempo el nacimiento de la compañía. Y entonces todas esas ideas y esta forma además tan potente desde lo creativo, desde el gozo, me encantan y me llenan y me convocan y nos dan ideas, como dice Pau. Sin embargo, me devuelvo a pensar, wow, y al mismo tiempo estaban viviendo la experiencia de nuevo de ser padres. Entonces, eso tiene un ingrediente muy especial y además muy especial, Jennifer, para ti, que la empresa está cumpliendo 25 años, que es un momento de celebración especial, y tú también. Entonces, yo quisiera un poquito más de ese trocito de la historia, porque después vamos a ir avanzando y se nos queda ese pedacito, y creo que es un detalle importante. ¿Qué cuentas tú, Jennifer? Igual, eras la protagonista en los primeros pasos en la vida, sin embargo, me imagino que hay historias que ya reconoces tú, adulta, con respecto a lo que eso implicó. Sí, no, yo al día de hoy todavía, si me preguntan, bueno, ¿y cuándo nació la empresa? ¿Cuántos años tiene? Y demás, yo con orgullo digo, además que tengo yo, porque la diferencia es un mes, es menos de un mes, entonces es de admirar para ambos de mis papás, porque lo que tú dices, iniciar una empresa no es fácil, tampoco pues, el nacimiento de un nuevo hijo, y el hecho también de que mi papá estaba trabajando como profesor, entonces él tenía que estar de cierta manera como en tres lugares, supongo que fue muy complicado. También sé, y por lo que me cuenta mi mamá, cuando yo nací, el proceso fue complicado porque le tuvieron que hacer cesárea y bueno, todo esa complicación que se tiene en cuanto a salud. Entonces, no sé cómo fue en ese entonces, qué tan difícil, pero supongo yo que para ellos fue una gran experiencia de aprendizaje que deben sentirse muy orgullosos y yo me siento muy orgullosa. Entonces, es de admirar, de verdad que es de admirar. Pues celebramos tu vida, la vida de Todo Camperos y obviamente la vida de Hernán y la vida de esos papás que en su momento crearon lo que hoy estamos conociendo. Y sigamos con la historia, Pau, que tú ibas a hacer una pregunta y yo no pude dejar de ponerle lucecita a ese pedacito de la historia. Sí, Anita, justamente estábamos hablando sobre la historia y quisiera retomar el tema de la historia, ¿no? Porque entonces viene el nacimiento de la empresa junto con el nacimiento de Jennifer y luego ¿qué pasa? Nos quedamos ahí como, y así nace, pero luego ¿qué pasa? Cuéntanos un poquito más de cómo evoluciona la historia. Pues mi padre, él continúa sus labores como profesor y él debía alternar el tema de ser profesor con el tema de dirigir una compañía nueva, de acompañar a mi madre en su proceso después del nacimiento de mi hermana, y yo por ahí con 7 años revoloteando y corriendo y bueno, no, de pronto no se sabe si facilitando o complicando el tema en aquel entonces, pero pues esa fue la forma en que se llevó a cabo el nacimiento de mi hermana y de la compañía. Mi hermana también ya había comentado que mi padre no tenía muchos conocimientos en aquel entonces y él pues al alternar y él inició desde lo básico porque él era el mensajero de la empresa. En aquel entonces estaba el vendedor, mi papá y mi mamá, pero mi mamá pues ayudaba desde casa con ideas, con recomendaciones, con muchas cosas y prácticamente los gestores eran mi papá y el vendedor presencialmente en la empresa, ¿sí? Entonces él tuvo que en su bicicleta visitar mecánicos, visitar clientes y ha sido, pues él tiene una gran facilidad para establecer relaciones, él es muy empático, ¿sí? Y eso le ayudó para poder forjar
relaciones sólidas. Hay una persona que yo la conozco, es un mecánico. Hoy en día ese mecánico tendrá, yo creo que más de 60 años, se llama Jesús Luque, y él le ayudó mucho a mi papá enseñándole cosas de la mecánica, dónde iban los repuestos, cómo funcionaban los repuestos, y muchas cosas que le permitieron a mi padre pues aprender, y eso fue un gran beneficio para la empresa. No sé exactamente cuánto duró esa sociedad porque pues la empresa surgió como una sociedad, y hubo un momento en la que pues infortunadamente las cosas no se dieron y no pudieron continuar con la sociedad. Entonces en aquel entonces José Alexander Montenegro decide vender su parte de la participación a mi padre, y ahí es cuando mi papá dice, empezaron los verdaderos problemas, porque quien tenía el principal conocimiento era el vendedor. Y mi papá pues obviamente tuvo que hacer más esfuerzo, obviamente había un conocimiento que él no tenía, y pues la situación se iba tornando como de castaño a oscuro. ¿Qué pasó? Mi tío, que es el hermano de mi padre, él supo pues, de la situación, y él le recomendó a mi papá un muchacho que había estado trabajando con mi tío, que también había estado aprendiendo y que había mostrado dotes de asesor comercial. Y entonces mi tío pues le tendió la mano a mi padre y le dijo, mire, hay esta persona que creo que le puede ayudar, y pues ahí está disponible para que trabaje con usted. Y así fue. Ellos terminaron de esa conversación, y lo inmediatamente que hizo mi padre fue ponerse en contacto él se llama Julio Fajardo. Fue el asesor que ayudó a salir de ese momento de dificultad, y fue la persona que también ayudó a que Todo Camperos creciera a un ritmo constante, porque también tenía grandes conocimientos, también tenía muchas habilidades comerciales, y él fue uno también de los gestores que ayudó a que Todo Camperos sea lo que hoy es Todo Camperos. Estamos inmensamente agradecidos. Él infortunadamente pues en este momento no nos acompaña en la empresa. Él tomó la decisión de generar su propia empresa. En este momento tiene su empresa. Somos amigos, tenemos relaciones comerciales, y lo más bonito de todo es que quedamos en muy buenos términos, porque infortunadamente hay situaciones en las que las sociedades no continúan, pero no quedan en buenos términos los miembros. Es como cuando termina un noviazgo, ¿sí? Entonces puede ser que terminen en malos términos, y ni se miren, y ni se hablen, y no quiero saber nada del uno del otro, y bueno, pero en cambio pues no ha sido así en nuestro caso, por lo que le manifesté que mi padre tiene esa gran empatía y ese gran corazón que permite crear y mantener relaciones sólidas y contundentes con muchas personas. Bueno, qué chévere también. Y seguramente ustedes han cogido mucho de esa forma de trabajar, y mucho de también lo que van trayendo, de lo bueno que uno va cogiendo de la generación anterior y de cómo lo mantiene. Hay cosas que cuando hay procesos de tránsito generacional se mantienen, y eso está bien porque hace parte de la esencia de la empresa y del por qué esto funciona como funciona. Y hay otras cosas que se van transformando dependiendo también de la personalidad y las dinámicas que ustedes también traen a la empresa. Entonces me parece súper bonito también poder reconocer que esa personalidad del padre también permite que estemos donde estamos en este momento, y tenemos unas buenas relaciones, no estamos allá agarrados con todo el mundo y nos miran feo y entonces nos hacen jugadas malucas,
porque estamos en una dinámica mucho más de construcción y de podemos trabajar, incluso podemos hacer relaciones, así hagas exactamente lo mismo que yo, que eso es algo que nos cuesta mucho en Colombia, todo el tema de la asociatividad en Colombia nos cuesta muchísimo, o el trabajar en conjunto, así hagamos lo mismo, y poder mantener eso, pues es de admirar, que obviamente para todos los oyentes estos son ejemplos que hay que tomar, y buenas prácticas que hay que tomar para construir mejores ecosistemas también de empresa, porque seguro que, y lo estábamos hablando hace un momento antes de arrancar, que si construimos en conjunto, llegamos muchísimo más lejos y construimos mejor. Así estoy mirando a ver cómo le quito a cada rato y le hago zancadilla al vecino. Entonces, eso me parece de verdad de admirar y hace parte pues del por qué ustedes están donde están, que a nuestros oyentes ya se habrán imaginado que el core business de Todo Camperos es el tema de los repuestos de vehículos. Y ellos además, bueno, que de eso vamos a hablar ahorita en un ratico, de cómo continúa la historia también. Ustedes, ¿en qué momento ustedes también se involucran con el negocio? ¿No es cierto? Porque ustedes ya entonces en algún punto dicen, bueno, ya tengo cierta edad, ya he estado hasta tal punto, y venga, y a mí me interesa involucrarme. Entonces hablemos un poco también sobre ese involucramiento, que también nos lleva y nos va a ayudar a recorrer parte de lo que es la historia, llamémosla la historia más reciente de Todo Camperos, la historia que, bueno, yo conozco, pero para los oyentes no solamente es un almacén de repuestos, sino que también tienen un taller. Entonces hablemos un poco también de lo que ha sido más la historia reciente de hace unos años para acá, de hace unos, no sé, llamemos 8 años, 10 años para acá, y de cómo ustedes desde chiquitos y hasta hoy también, o sea, cuéntenos un poco también cómo fue su experiencia involucrándose con los negocios de la familia. No sé si papá me traía a la empresa en vacaciones y me daba ahí algo para que yo trabajara en la empresa. Hablemos un poquito de eso, de cómo terminan ustedes metiéndose en el negocio, en qué momentos y cómo llegan además a hoy estar involucrados en los roles en los que están. Bueno, pues mi involucramiento en la empresa, mi papá me amarraba con cuerdas y me llevaba a la empresa. Así, así lo hacía él. Pues, obviamente yo a mi edad, en aquel entonces tenía 11 años, tengo muchos recuerdos y yo salía del colegio, la ruta me dejaba en la empresa, entonces yo llegaba pues cansado del colegio, con el uniforme, a hacer las tareas en la empresa y así fue mis primeros pasos. Cuando tenía vacaciones y los fines de semana, mi padre pues insistía en la gran importancia de ir, ayudar, aprender, ¿sí? Pues de niño yo no comprendía esa gran labor que él estaba haciendo en ese momento, pero ya hoy a mis 32 años yo estoy inmensamente agradecido y me siento muy afortunado porque él me brindó la oportunidad de aprender y de crecer en un entorno empresarial. Y ha sido también muy bonito porque cuando yo salí de la universidad, cuando yo me gradué del colegio, en el año 2007, yo no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, no sabía. O sea, yo estaba totalmente indeciso de qué camino tomar. Y pues, ¿qué hice yo? Papá, no sé qué hacer. Esa fue la conversación que tuvimos. Y él me dice, pues vamos y me acompañan más tiempo de lo que usted me ha acompañado, porque antes eran vacaciones y los fines de semana y cuando salía del colegio. En cambio, ya había culminado mi gran responsabilidad en aquel entonces, que era el tema del colegio. Y pues ahora sí tenía todo el día libre. Entonces, pues, él me invitó a continuar el camino en la empresa y yo accedí. Al igual que mi padre, pues yo también inicié desde cero como mensajero. Yo tenía una moto amarilla, me acuerdo tanto, y esa moto amarilla, creo que habían como 2 motos nomás en Bucaramanga de ese color y de esa marca, no más. Y yo con esa moto, pues cuando yo le compré esa moto a mi papá porque él hizo un negocio y esa moto era de mi propiedad.
y yo incluso la tenía en la universidad. Entonces, con esa misma motico yo hacía domicilios, iba a los bancos, hacía múltiples diligencias y así empecé a aprender qué del mercado, de los clientes, de repuestos, de muchas cosas. Prácticamente fue el mismo comienzo que tuvo mi padre y me ayudó inmensamente para poder comprender muchas cosas que hoy entiendo y me ayudan para poder desenvolverme como líder en la empresa. Entonces, ese fue mi proceso de, de involucramiento en la empresa. Pues ahora mi hermana les contará cómo fue el proceso de ella. Bueno, el mío también fue igual. A mí me cogían. ¿Amarrada? Sí. No, también me llevaban los fines de semana y en vacaciones. Yo colaboraba más que todo en el tema de empacar repuestos, marcar la nueva mercancía que llegaba, organizarla en los estantes. También recuerdo que yo tenía una tarea muy específica y era que todos los diciembres yo me encargaba del tema de anchetas. Nosotros generalmente tenemos esa tradición de darle anchetas tanto a clientes como a proveedores. Entonces, esa era mi labor en vacaciones y como tal mi responsabilidad dentro de la organización. Entonces, yo después empecé a estudiar cuando me gradué del colegio y durante 3 años y medio yo no pude ir a la empresa por el tema de la universidad. Empecé a hacer prácticas en otra organización y ya después de que me gradué de la universidad, mi papá me dijo, bueno, ¿usted quiere trabajar conmigo? Y yo le dije sí. Y ahí me vinculé en la empresa aproximadamente durante un año haciendo diferentes tareas que no me sentía como muy a gusto con lo que estaba haciendo, no me sentía feliz. Yo al principio empecé a ir constantemente, pero ya después desistía y lamentablemente pues me retiré como aproximadamente por año y medio. Y recientemente me vinculé de nuevo a hacer un tema que me gusta mucho, que es el tema de mercadeo, de todo lo que es redes sociales, de mostrarle a las personas cómo es nuestra empresa en el medio digital. Entonces, eso me ha hecho muy feliz. Mi hermano lo sabe, se lo he manifestado. La relación entre los dos mejoró bastante, porque pues como todo en la realidad, las familias tienen dificultades y demás, y en ese entonces para nosotros fue un momento muy crítico, pero que se superó. Y ya esa es como mi historia en la empresa. Bueno, Me encanta porque, Pau, aquí ya nos están compartiendo esos detalles de la realidad cotidiana empresarial y también de lo que alcanzábamos quizás a percibir con los relatos previos, con los detalles previos, y es esta dinámica en donde sí había una invitación con amarrada incluida, chiquitos, para ir a la empresa. Sin embargo, también alcanzábamos a percibir a estos papás que igual han permitido a sus hijos que vayan viviendo sus procesos y no es producto del azar entonces que relates, Jenny, de que esa primera experiencia fue una experiencia que no conectaba contigo, te puedes ir, te vas, tomas la decisión de hacerlo y retornas. Y entonces qué importante es esos detallitos del relato, porque suele pasar en muchos casos en las empresas de origen familiar que se dan como unas formas de funcionar frente a la vinculación con respecto a la empresa y no necesariamente alguna de las partes, porque eso puede darse desde los padres o desde los hijos, el que no se den ese tipo de conversaciones, de decisiones en cuanto a qué es lo que yo anhelo y me encanta y con qué es con lo que vibro y no se deja de lado y no se pierde la posibilidad de tener mi propia identidad y retornas con tu propia identidad y ahora relatas cómo te sientes en gozo. Entonces, qué importante para nuestros oyentes escuchar algo como eso, porque todo lo que se ha forzado, todo lo que no esté alineado con lo que somos realmente y con lo que nos encanta y nos permite entonces crear presente y futuro contundente, no tendría raíz profunda.
Entonces, qué bien. Y ahí están recordando otros hitos de la historia, los estoy viendo. Entonces, relaten un poquito más al respecto. Hay algo que estoy muy de acuerdo contigo y es el hecho de si uno hace lo que le gusta, es feliz. Entonces, eso se demuestra de muchas maneras. El hecho de poder levantarse temprano, el hecho de poder ir a la empresa y compartir tiempo con esas personas que son nuestros colaboradores, el hecho de estar todo un día pues dentro de un espacio, se vuelve más ameno, ¿sí? Se vuelve más gratificante, se está trabajando en pro a seguir creciendo la empresa, a seguir creciendo ese legado, a seguir creciendo esa minita de oro, que es una palabra que mi hermano siempre ha dicho, la empresa es una mina de oro. Y estoy 100% seguro que eso hay que explotarlo al máximo. Entonces, esas palabras se quedan en mi cabeza y lo que te decía, el hecho de haber salido de la empresa durante ese año y medio me ayudó a crecer personalmente y también profesionalmente demasiado porque ahí sentí el tema de no saber qué hacer de cierta manera, de no tener como tal un salario ya fijo, de rebuscármela, como se dice, pues como un dicho, y valorar también el hecho de tener esa empresa y poder también tener un lugar donde yo puedo ir a trabajar y hacer eso que me hace feliz. Entonces, el haber retornado y hacer lo que en este momento soy muy feliz porque de verdad me gusta mucho, cambió completamente la perspectiva desde mi experiencia y a mi hermano se lo he manifestado también en su momento. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Y mira, Jennifer, que ahí estás también trayendo algo y es la diferencia de cuando hemos recibido un legado, sin embargo es un legado que recibo y aunque lo recibo, no necesariamente es mío desde el punto de vista de que estoy incluida, incluido en la creación de, en mi vibrar con. Entonces ahí pasas de recibir un legado a ser parte del legado porque tú también estás en conexión profunda con él. Y las empresas finalmente pueden tener esas dos posibilidades de dinámica. Y es, yo hago parte de, lo honro, lo celebro, lo vivo en gratitud, más no me siento convocada para ser parte de la empresa como tal, o me voy por el camino que fue lo que tú descubriste y podría haber pasado lo opuesto, sin embargo, terminas encontrando esa conexión profunda porque lo más importante que honra la familia es lo que tú dijiste, tú hablaste de felicidad y la familia y el corazón de la familia y lo que la familia tiene como esencia fundamental es el deseo profundo de vivir en gozo, de vivir en plenitud, de que sus miembros sean felices. Y entonces ahí pudiste conectar. Y si no hubiese sido así, pues simplemente la familia honra lo primero, que es que sus hijos, que sus miembros sean felices. Entonces, gracias por esos detalles de la historia. Muchas gracias a la familia Castellanos Mendoza y a nuestros oyentes. Los queremos invitar, porque esta historia todavía no ha terminado, a escuchar la segunda parte de este episodio en los distintos medios que tenemos para tal fin. Y recuerden que aquí estamos para construir desde la raíz.